vamos a avanzar. Ya dimos gracias y espero que todos hayan podido ver las últimas sesiones, aunque no hayan estado presentes, porque como les hemos explicado, hemos iniciado una nueva etapa en estas sesiones de jueves en la noche. Y estamos siguiendo la guía que se llama Perspectiva y Realidad. Y vimos en la sesión anterior un poquito o una parte del documento, la página 5, para entender y aprender a vivir la manera en que vamos a permitirle a Dios hacer su obra en nosotros, ¿no? Entonces, quiero pedirle a Juan Pablo que nos comparta la pantalla con esa página, por favor, para que todos, si tú no tienes esta guía, pues por favor mándale un WhatsApp a Juan Pablo para que él te la facilite o te diga dónde obtenerla en el sitio en web. Lo que hemos estado hablando, para que todos tengamos un poquito de entendimiento al respecto, hemos estado hablando sobre la importancia de saber si lo que creo y a lo que le he asignado una importancia de ser verdad, es en realidad. ¿Ya pudiste compartir, Juan Pablo? Es Iván que nos está ayudando con eso. Iván está compartiendo, muy bien. Ok, entonces tenemos frente a nosotros este documento que yo espero que todos lo tengan impreso, listo para usarlo. Y lo que vemos aquí son 5 etapas en las cuales una vez que tú eliges recibir a Dios en tu vida como el labrador, como el responsable de producir fruto en tu vida, y hemos hablado de eso extensamente en las 2 sesiones anteriores, entonces aprendes a vivir el cómo hace ese trabajo Dios contigo. Pero para tocar en los puntos principales de lo que vimos, primero que todo entendimos, bueno, si Dios es el labrador, Él quiere tener ese papel en mi vida y yo soy el terreno, entonces mi parte está en permitirle, porque Él no va a hacer cosas obligandas, no me va a obligar a vivir lo que Él quiere que yo viva, pero a mí me corresponde el permitirle que Él haga su trabajo, el estar de acuerdo en que Él haga lo que Él hace, pero no me corresponde ya la responsabilidad de lograr, por ejemplo, el concepto que tenemos es particularmente como varones, es pues yo tengo que lograr, yo tengo que ver cómo le hago, yo tengo que cambiar, yo tengo que obedecer, yo tengo que cumplir, yo tengo que ver. Y ese concepto es completamente opuesto a el aprendizaje que se requiere para que le permitas a Dios hacer en tu vida lo que Él sí tiene la capacidad de hacer. Y un ejemplo muy sencillo es vivir el perdón divino, por ejemplo. Cuando yo cometo un pecado, una falta,
automáticamente mi conciencia registra esa acción y la califica, ¿no? Y nace en mí el sentido de culpabilidad. Supongo que a ustedes también les ha pasado, ¿no? Entonces, ese sentimiento de culpabilidad, yo no me lo puedo quitar. Yo le puedo echar cosas encima, lo puedo acomodar y decir, bueno, sí, yo sé que estuvo mal lo que hice, pero yo no lo hubiera hecho si no hubieran provocado, qué sé yo. Le encontramos mil maneras para tratar de que no sea tan cruda la culpa, pero la culpabilidad no hay manera que tú o nadie en esta tierra la remueva. Sin embargo, cuando recibes el perdón divino, Dios se encarga de aplicar ese perdón a tu conciencia y remover la culpabilidad de tu corazón. No la memoria de lo que hiciste mal, pero esa memoria deja de estar asociada con todo lo que la culpabilidad incluye, y ahora en lugar de eso esa memoria va a estar conectada a una acción divina de amor, de misericordia, en la que Dios obró a tu favor y aplicó el pago que Jesús hizo por tus faltas. Entonces, eso es un pequeño ejemplo de la diferencia entre la capacidad que Dios tiene de hacer sus obras en contraste con la incapacidad nuestra para producir no solamente alivios de problemas o soluciones a problemas, sino lo que Él promete es producir en tu vida el fruto que de la naturaleza divina, que es la perfección de Dios, las cosas que Dios vive y es, y eso es lo que Él garantiza y promete hacer. Entonces, todo empieza con la decisión de quiero que Dios haga esto en mi vida, y si acepto, entonces le doy el lugar, le transfiero la responsabilidad de producir su fruto en mí. Y eso va a cambiar completamente la relación y la perspectiva que tienes tanto de Él como de ti mismo. De vivir bajo la sombra de tus limitaciones, incapacidades, aciertos y fracasos, etcétera, a poder vivir la esperanza viva, la expectativa de lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. Y no hay comparación, ¿no? Porque estamos hablando de capacidades completamente diferentes. Bueno, tomada esa decisión, lo que sigue son estas 5 etapas, y hemos hablado ya de 2. Hemos hablado de la labranza, que es el inicio. Pues el terreno está aquí, pero hay que prepararlo, no se puede sembrar encima de todas las demás cosas que están sobre el terreno, creciendo en él, las piedras que van a estorbar el cultivo y otras plantas que estén allí que están viviendo de este terreno, y Él se hace responsable de esa labranza de tu corazón. Esto es una introducción nada más. Hacia adelante vamos a poder ver muchas cosas más relacionadas a cómo Dios hace las cosas, pero quiero ahora invitarles a ver la segunda. Una vez que le permites a Dios trabajar y preparar el terreno de tu corazón, Él no lo va a dejar nada más limpio y abierto, sino que se trata de que Él siembre en tu corazón su semilla, y esa semilla, recuerden lo que dijimos, la semilla contiene la vida de una especie.
¿sí? Y esa semilla que Dios siembra en ti es la semilla de la especie divina. O sea, la vida viene en la semilla, pero no es una vida cualquiera, sino que es según su especie, según su género. Y Dios no toma una semilla ajena a Él para sembrarla en tu corazón. Él va a sembrar en ti la semilla de su naturaleza. Y por lo tanto te está dando acceso y participación en su vida. Y de esto hablamos la semana pasada y estuvimos aprendiendo cómo se recibe esa vida, ¿no? Pues cuando ya le aprendiste a permitirle a Dios ser el labrador y le haces responsable a Él de la preparación de tu corazón, Él viene y te ofrece cada una de sus verdades para que tú la vivas. Por ejemplo, esta verdad de que Él es el sembrador, que Él es el que provee la semilla a tu vida. Entonces, cuando tú dices, yo sé que, otro ejemplo, ¿no? Yo sé que debo de ser paciente. ¿Te ha tocado pensar así? Pero me cuesta mucho trabajo. Bueno, eso es un pensamiento completamente ajeno a lo que estamos hablando aquí. Porque cuando aprendes a vivir la obra que Dios quiere hacer en tu vida, entonces en lugar de pensar, yo sé que debo de ser paciente, el pensamiento correcto es, gracias por ser el que siembra paciencia y me da tu paciencia. Entonces, en lugar de buscar en ti la fuente de la paciencia y los recursos y la disciplina y la fortaleza para ser paciente, no haces eso. No buscas en ti la capacidad, sino recibes de Dios lo que Él siembre en ti, su paciencia. Y eso es otra cosa, ¿no? Es completamente diferente vivirlo de esa manera. Pero hoy vamos a avanzar para hablar de la tercera etapa. Si la semilla se siembra, pero sigue siendo semilla, entonces no va a haber un beneficio, no va a haber fruto. Porque la semilla tiene que dejar de ser semilla, tiene que abrirse, tiene que entregar la vida que trae en ella. Y por eso Jesús dijo, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, pues no lleva fruto. Pero si lo hace, si deja de ser grano de trigo y se convierte en planta de trigo, entonces cuando crezca va a producir su fruto. Y entonces aquí estamos en este momento, ¿no? Dios labra, Dios siembra, ¿qué sigue? Dios le da vida a su simiente, a su semilla en mi corazón. Y esto es una parte asombrosa de entender y de comprobar más que todo. Si lo compruebas, entonces vas a poder vivir no de tus esfuerzos por ser correcto, sino de la capacidad de Dios para darte su vida. Entonces te invito a que pienses esto, por favor, que lo consideres. Creo que empezamos a ver la diferencia enorme entre la vida de esfuerzos, la vida en la que el ser humano concibe que Dios le exige, le demanda que se porte bien, que haga las cosas de esta o aquella manera, y la vida en la que Dios es el responsable de
estar cultivando y sembrando y vivificando. Ese es el término que habla de la germinación de esa semilla en tu corazón. Le da vida a su semilla de paz, por ejemplo. Jesús nos habla y nos dice, mi paz te dejo, mi paz te doy. Bueno, esa dádiva que Él hace a tu corazón, ahora te toca a ti decidir si recibes esa semilla de paz. Y cuando la recibes correctamente, entonces lo que sigue es, bueno, ahora no solo quiero que tener conciencia de que me diste tu paz, quiero que hagas vivir tu paz en mi corazón. Quiero vivir de tu paz. Y ese es un momento muy importante en cada una de nuestras vidas, porque va a marcar una transición eterna en tu existencia. Mira la diferencia. Cuando Dios ha sembrado en ti esta parte de su vida y luego vivifica en tu corazón eso que Él siembra, empieza a impartir lo que trae adentro a tu existencia. Entonces, ya está en ti la vida de Dios. Usando este ejemplo de paz, ya Él puso su paz en ti y la activó. Ya puedes vivir de esa paz. Ya puedes vivir de la vida de Dios. Y la razón por lo que esto es una gran transición es porque antes que Él hiciera eso, no lo tenías en ti. Sí, todos hemos conocido la existencia vacía, ¿no? La existencia en la cual pues los que optan por ser buenas gentes tratan de manejar las cosas lo mejor posible y los que optan por ser más reactivos, pues, pero ¿de dónde sale? Pues sale del vacío de las cosas divinas y de la fuente de cosas malas que puede haber en nuestro corazón. Pues cuando una persona puede, por ejemplo, maldecir a su prójimo, ¿no? ¿De dónde salió eso? Jesús lo explica, dice, es del corazón, de donde sale todo eso. Entonces, cuando vienes a que Dios sea el labrador de tu vida, en lugar de decirle, sí, yo sé que ya no debo decir maldiciones, pero se me salen, perdóname, te prometo que voy a tratar de ya no decir tantas, ayúdame a que ya yo no diga, ¿no? Eso es no contar con Dios como el labrador de tu corazón. Lo correcto es decirle, gracias por hacerte responsable de remover de mi corazón todo esto, que yo sé que no te agrada y yo tampoco lo quiero en mí. Y cómo haya llegado yo a tenerlo en mí, eso, bueno, eso tú lo conoces mejor que yo, pero yo lo que quiero es que me limpies. Y que en lugar de maldición, que es lo que a veces traemos ahí una bodega tremenda, ¿no? De maldición, me llenes de bendición. ¿No es eso lo opuesto? Maldición, bendición. Y Jesús nos dijo, ya no maldigas, ahora bendice. Pero para que se te pueda salir la bendición como se te salían las maldiciones, pues tu corazón tiene que estar lleno de bendición. ¿De dónde la vas a sacar? Ah, pues esto es algo que Dios tiene que sembrar y vivificar y hacer crecer en tu corazón y fructificar. ¿Te das cuenta? Entonces, esto explica por qué nos
conviene, es importantísimo que esto sea parte del fundamento de nuestras vidas. Que sepamos no solamente que Dios así lo quiere hacer, sino que sepamos vivir cada uno de estos procesos. Así que resumo. Dios quiere ser el labrador porque Él te garantiza que va a producir el fruto de la vida divina en ti. Y eso es lo que te va a llenar de gloria, de bendición, de todo lo que Él promete. A ti y a mí nos corresponde decidir si lo recibimos de esa manera. Y eso implica transferir la responsabilidad de lo que se produce en tu vida a Él. Pero esa transferencia de responsabilidad requiere que le respetes en ese papel, ¿no? O sea, requiere que le permitas hacer su trabajo. Porque si yo le digo, pues qué bueno que tú me garantizas producir tu fruto en mí, entonces adelante, hazlo. Pero insisto en continuar llenándome de maldición, por ejemplo, pues no le estoy permitiendo a él hacer su trabajo de labrador. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos que entender las dos partes. Cómo hace Dios su trabajo y cómo vivo yo el que Dios haga su trabajo en mí. Y regreso y repito, buscando que cada uno lo tengamos clarísimo, que si yo vengo lleno de maldición y le tomo la palabra de que Él se va a hacer responsable de llenarme de bendición, pues entonces la limpieza de toda esa maldición que traigo le corresponde a Él hacerle en mi vida. Así que cada vez que la maldición quiere hacer lo que siempre ha hecho, ¿no? Salir de mí, y déjame decirte, aunque no la hables, si la sientes y la piensas, la traes. ¿Me explico? Entonces, no se trata de, no, ya no se las digo, ¿no? Nada más la pienso, ni me pongo enojado ya, pero de todas maneras, no se trata de las apariencias, sino de lo que en realidad está habitando en tu corazón. Entonces, entender que Dios como papá quiere tomar y decir, yo me encargo de limpiarte de eso, tú no te preocupes, yo sí te puedo limpiar. Es maravilloso. Pero no te voy a dejar vacío, sino que quiero ahora llenarte de lo divino. Lo divino es, por ejemplo, bendecir. Un ejemplo de bendición ocurrió, uno de los ejemplos más poderosos de bendición, ocurrió en la cruz, cuando Jesús estaba allí colgado. Recuerden que para cuando llegó a la cruz, ya lo habían molido, o sea, estaba deshecho por todo el abuso y por todo el castigo y todo lo que, la ira que habían descargado sobre él. Y aún en la cruz lo apedreaban, le escupían y lo maldecían. ¿Qué estaba saliendo de los hombres? Lo que traían adentro. Pero ahora viene, bueno, ¿qué traía Jesús adentro de él? Y recuerdan qué sucedió, ¿verdad? Que él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, de él no salió maldición. De él salió bendición. Para toda esa gente que estaba manifestando todo lo peor del ser humano, ¿no? Eso es lo que Dios quiere producir en tu corazón. ¿Sí? Que tú seas una fuente de lo divino.
Y cuando puedes vivir eso, pues las cosas que otros hagan no te van a dañar, porque alguien puede estar portándose mal, pero a ti no te está causando ira y dolor y todas las cosas que ocurren, ¿no? en las interacciones con otros, sino que tú vas a poder vivir lo divino, porque Dios lo quiere producir en ti. Entonces, esta es una serie de decisiones y de aprendizajes, ¿sí? Si le permito a Dios preparar mi terreno, mi corazón, sembrar su semilla, ahora tengo que aprender a permitirle vivificar eso en mí. Y vas a vivir experiencias y siempre es muy, muy interesante, ¿no? Que cuando Dios te habla algo, Él te provee cómo vivirlo. Suceden cosas donde se ofrece lo que te dice. Y si eliges vivirlo, lo compruebas. Cuando eso sucede, y estoy seguro que a la mayoría, quizá a todos ustedes les han sucedido cosas donde Dios te habló algo, lo recibiste y luego sucedió un evento y comprobaste que eso funcionó. Eso es la comprobación de que lo que Dios sembró en tu corazón le ha dado vida. Ya lo tienes. ¿Sí? Y porque ya lo tienes, ahora Él no te lo va a estar dando y quitando. ¿Cierto? Decir, bueno, te doy paz ahorita, pero por 5 minutos y, ¿no? Ya pasó tu tiempo, ¿no? O, no, lo que Él te da es para siempre, es eterno. Y no te lo da por medida. Porque cuando siembras una semilla, esa semilla es suficiente para toda una planta, ¿cierto? Entonces, cuando Él siembra en ti su semilla y le da vida, ya te ha provisto de acceso a la plenitud de su vida. Pero aquí es donde viene el aprendizaje. ¿Cómo vivo la vivificación o la germinación de la vida de Dios en mí? Pues la vivo permitiéndole a Dios ser el que me dé la vivencia, me dé la experiencia. Si yo recibí su paz y viene una situación que demanda paz, en lugar de reaccionar sin paz, ahora le permito que Él me ministre, me sirva, me imparta paz en esa situación. Y eso Él va a cumplir. Infaliblemente. ¿Sí? Pero no te va a esclavizar a vivir paz de ahí en adelante a la fuerza. Ya la tienes, ya germinó en ti, ya es tuya. Él quiere que abundes, porque no se trata de que tengas un poquito, sino de que lleves fruto. Siempre recuerda eso. Pero entonces, teniéndola, tú tienes que elegir dejar de verte vacío de paz y saberte provisto de paz. ¿Sí? Dejar de tener el pensamiento de, no, está difícil tener calma ante tanto problema, ¿no? Para decir, yo ya tengo con qué vivir este tipo de situaciones, porque ya me fue dada paz divina.
quiero que nos enfoquemos, quiero invitarles a que se enfoque cada uno de ustedes a esa transición. Espero que las otras partes las puedan haber entendido y repito, algunos de ustedes no nos han acompañado en las últimas semanas y hay una serie de videos que les conviene darse tiempo de ver para tener la secuencia. He tratado esta noche de armárselas un poquito, pero es importantísimo lo que estamos hablando, porque esto va a cambiar completamente cómo vives, porque en lugar de estar batallando con cosas, te vas a concentrar en permitirle a Dios darte con qué vivir las cosas. ¿Sí? Y repito, cuando Él te da algo y lo hace vivir en tu corazón, ya lo tienes para siempre. El día que te vayas de esta tierra, lo vas a seguir teniendo. ¿Sí? Porque la vida que Él te da es eterna. Tu cuerpo no es eterno, en el que vivimos ahorita, pero tú, una vez que le recibes a Él en tu vida, Él te da vida eterna. Bueno, ahora vas a aprender a vivir con esa provisión. Entonces, déjenme darle varios ejemplos. Vamos a usar un ejemplo donde no tenías casa, ¿no? No tenías casa. Entonces, ¿dónde vivías? Pues donde se pudiera, vamos a decir. Pero llegó el momento en que obtienes una casa. ¿Qué sucede? Pues hay una transición, ¿cierto? De no tener a tener. ¿Sí o no? Entonces ya no puedes seguir pensando, es que yo no tengo casa. Eso hablaría de una enfermedad mental, ¿no? Oye, pero aquí está tu casa, aquí están los documentos, aquí están las llaves, esto es tuyo. Sí, pero yo no tengo casa. Y seguir pensando y viéndote como no tengo casa. ¿Ven el problema? Entonces, si ya tienes casa, interiormente tiene que haber una transición. Tiene que registrarse en tu consciente que ya tengo casa. Y entonces, si tienes casa, pues usas tu casa, ¿no? ¿Para qué sirve la casa? Para vivir en ella. Bueno. Entonces, oye, ¿tú tienes dónde? Sí, tengo mi casa. Esa es la transición que vivimos, que debemos aprender a vivir en la tercera etapa de la obra de Dios en nuestros corazones. Y muchos hemos tenido la experiencia de la paz de Dios, pero todavía no nos sabemos provistos de paz eterna. O sea, no hemos transicionado. Seguimos procesando eso como algo esporádico. De vez en cuando me da paz, pero luego no me la da. De vez en cuando me da entendimiento, pero luego no me lo da. Y eso se hace manifiesto en cómo oramos, ¿no? Por ejemplo, muchos seguimos orando, Señor, por favor, danos tu bendición, danos tu paz, danos tu... Pues si ya te lo dio, no tiene sentido seguirlo pidiendo, ¿no? ¿O sí? Ya te lo dio. Entonces, ¿qué sigue? Pues reconócete provisto.
Y el que se reconoce provisto hace uso de lo que se le ha provisto. Esa es la etapa que sigue. No vamos a entrar a ella esta noche, pero tengan presente, si pudieras otra vez, Iván, ponernos el documento ahí rápido, solo para que veamos las dos etapas que siguen. Estamos viendo la del centro, ¿no? Que germine, que se active en mi corazón lo que Él ha sembrado. Pero una vez que eso se activa, ¿qué sigue? Pues que crezca, porque ya está allí. Cuando la semilla germina, lo que le sigue es arraigar y crecer. Y si arraiga y crece, va a madurar y fructificar. Pero nunca se regresa a la tierra a decir, no, yo no tengo nada. ¿Cómo no? Tienes sembrado esto y está ya naciendo y está, o sea, no puedes detener el proceso una vez que inicia. Germina y crece. Y si crece, fructifica. Gracias, Iván. Puedes quitarlo si gustas para que podamos vernos todos. Entonces, ten presente eso. Fíjense qué diferente, y para mí precioso, ¿no? Entender este trabajo que Dios quiere hacer en cada uno de nuestros corazones. Esto empareja las cosas, porque aquí ya nadie está en desventaja, ¿sí? Nadie puede decir, no, pues es que a fulano le tocó nacer en una buena familia y desde pequeño le enseñaron y por eso aprendió y no, hombre, pero yo no tuve esas ventajas. Yo nací en una terrible familia y yo aprendí todo lo malo y estoy todo amolado y de aquí a que yo salga de aquí está en chino. No, Dios puso el piso parejo, ¿sí? Y eso me encanta de Él. No importa cómo hayas venido, Él va a hacer exactamente lo mismo en tu corazón. Va a preparar el terreno de tu corazón conforme tú se lo permitas. Va a sembrar su vida en ti conforme tú se la recibas. Va a vivificar esa vida en tu corazón y te va a dar crecimiento en esa vida hasta que fructifiques. Así que eso nos pone a todos en el mismo plano. ¿Dónde ocurre la diferencia? En la elección personal de aprender a permitírselo y de elegir vivir lo que Él te da. Así que regresémonos al centro de esto, ¿no? Se trata de tener la vida de Dios operando en nuestro corazón. Él se encarga del trabajo necesario para que eso ocurra. Pero tú y yo individualmente tenemos que aprender a vivir cada etapa de ese trabajo. Y la tercera etapa, Él produce, hace funcionar en ti, regreso al ejemplo de paz, su paz. Hay un versículo que dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y los que hemos vivido la experiencia de la paz de Dios, pues por ejemplo ocurre en medio de situaciones donde no es lógico tener paz, pero vives paz. Porque Él hace operar una paz mucho más poderosa que las circunstancias adversas. Un ejemplo de ello es cuando Jesús y los discípulos estaban en medio de la mar, ¿se acuerdan? En la noche y se suelta una gran tormenta y la barquilla está por desarmarse, ¿no? Y ellos están en un pánico mortal y Jesús está durmiendo en medio de la barca. Entonces tienes una situación amenazante para los discípulos en un terror de muerte y tienes la misma situación en paz, en la paz divina, inamovible.
Bueno, ¿qué sucedía? Pues que los discípulos no tenían esta paz operando en ellos todavía, la tuvieron después. Y Jesús sí. Y sabía vivirla, ¿sí? Ahora, dado que el deseo del corazón de Dios es que tengas su vida y que la vivas en abundancia, eso es fructificar, pues nos conviene aprender a permitírselo. 5 etapas. Hemos hablado de la primera, Dios tiene que labrar, preparar el terreno, y yo tengo que permitírselo. En lugar de seguirme, sí, es que yo traigo esto, es que yo soy así, es que a mí me cuesta. Eso no es vivir la labranza de Dios. Vivir su labranza es gracias por hacerte responsable de remover de mí todo esto que estorba tu vida en mí. Se lo permites, Él lo hace. Vivir su siembra. Dame tu vida. ¿Sí? Vivir la germinación de esa vida en tu corazón. Gracias por hacer operar en mí tu paz, por ejemplo. Y cuando opera, transicionar en tu corazón de vacío de paz a provisión de paz. Hazlo permanente en tu corazón. De aquí en adelante yo tengo paz. Ya me diste paz. Entonces, cuando vienen las situaciones donde requiero paz, no me pongo a orar, por favor, dame paz, porque mira cómo estoy, ¿no? Sino que enfrento esa situación dando gracias porque ya me diste paz. Ahora enséñame a vivirla en esta situación. Ya transicioné. Ya no me veo desprovisto. Una vez que he recibido la siembra y Él le da vida a esa palabra en mi corazón, me doy por provisto. Lo cual permite entonces que mi enfoque esté en crecer en eso que ya se me dio. Y no en buscar que se me dé como si nunca se me hubiera dado. Bueno, a ver, ¿qué quieren comentar ustedes sobre esto? ¿Quién va a empezar? Me aseguré que me pudieran oír, ¿eh? Así que Sí, sé que sí me oyeron. sí, yo te oí, Adelante. ¿me pueden oír? Sí, te escuchamos. Adelante. Sí, bueno, yo, bueno, después de tu discurso es que se me hace difícil decir eso lo que iba a decir, pero aún así lo voy a hacer. Que yo todavía me siento que estoy esperando que Dios regrese de sus vacaciones de Navidad. Que, porque lo que yo experimento últimamente es una cosa es que mi esposa todavía tiene dolor muy fuerte casi todos los días y se siente como tiene gripa y ya en el próximo día ya todo se fue. Fibromialgia, ¿no? Se llama la enfermedad. Y en estos días conocí una mujer que estaba de pie al lado de la calle y estaba atropellado de un combi, de un micro, y ahora está discapacitada, ¿no? Un ojo está en un lado y un brazo no puede moverlo correctamente y por eso digo, estoy esperando a Dios que regrese. Entonces, esas son cosas
que todavía no caben en mi cabeza. Ahora, a veces digo, a lo mejor es así que como Dios lo dijo, como Jesús lo dijo, que yo todavía tendría que decirles muchas cosas, pero por el momento no pueden cargarlo. Y lo interpreté de una forma de, por el momento, nuestra mente principalmente no puede entenderlo, ¿no? Puede ser. Pero es un hecho que esas cosas no cuadran para mí, ¿no? No cuadran, que ahí hay un ser todopoderoso que permite esas cosas, ¿no? Sí. Mira, gracias por comentar esto. Lo que Dios quiere hacer, por ejemplo, en ti, que estás viendo a tu esposa o viendo a esta otra señora vivir estas situaciones, es qué ocurre en tu corazón, con qué vives estas situaciones. En el caso de la persona afectada o enferma, ¿qué sucede en su espíritu? ¿Cómo vive estas situaciones? Estamos en un terreno, esta tierra está llena de adversidades. Y eso es un estado consecuente de las decisiones de los hombres, no de Dios. Entonces, la solución que Dios nos da es decir, Jesús lo puso en esta frase, él dijo, en el mundo vas a tener aflicción, porque así es la condición del mundo en el que estás. Pero confía, ¿sí? Yo te doy mi paz para que todo eso que vas a enfrentar en el mundo lo puedas vivir con lo que yo te doy en tu corazón. ¿Y a dónde Dios quiere llevarnos si aprendemos esto que estamos compartiendo? Es a que no solamente podamos, por ejemplo, tú ves a esta mujer que fue atropellada y lo vives como, pues en empatía, en dolor por ella, en sufrimiento por ella, etcétera, pero también en impotencia por ella. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Sí? Ahora, sí, sí. Te escucho. Entonces, a donde Dios te quiere llevar es a que tú puedas permitirle a Él, darle lo que Él puede hacer por ella desde tu corazón. ¿Puedes repetirlo? Que Dios quiere llevarte, si tú le permites hacer todo esto que estamos hablando en tu corazón, Dios quiere llevarte de ese estado humano que, aunque seamos muy sinceros, tenemos tantas limitaciones. Él quiere llevarte a donde tú puedas participar con Él para entregarle lo que Él puede hacer por ella contigo, desde tu corazón. Les doy un ejemplo. Bueno, sí, yo veo también, más o menos chistoso es que poco antes yo pedí señales de Dios, señales para decidir si me quedo en México o no. Porque hace poco que mi mejor empleado se fue y yo siempre dije, no, si también este super mecánico se va, entonces no, entonces me regreso a Alemania o algo así, ¿no? Y también pasaron muchas cosas feas con criminalidad y todo eso. Pero en eso, ahora que pedí señales, yo conocí a esa señora y me hizo llorar. Y ella ya intentó suicidarse 2 veces. Entonces, yo voy a ayudarla. Yo voy a ayudar a ella, ya es un hecho, ¿no? Pero independiente de eso, puedo interpretarlo como que Dios me dio el señal que yo había pedido.
Ujú. ¿no? Pero independiente de eso, todavía no entiendo por qué eso tenía que suceder a esta señora. Yo creo que fueron algunos años, ¿no? Ujú. Bueno, Bueno, pero el que sí sabe todo es Dios, todo sobre la vida de ella, sí, y el que tiene el poder para servirle y para darle a ella también con qué vivir la situación que enfrenta es Dios. Entonces, a donde Dios quiere llevarnos a cada uno es a no solamente poder nosotros vivir su vida, sino fluir su vida a otras personas. Vamos a usar varios ejemplos. Uno es, hemos hablado de personajes con los que Jesús se enfrentó, ¿no? Eh, la mujer samaritana. Ella vivía una vida terrible, de rechazo, de fracaso, de coraje, de dolor, de necesidades, etcétera. Y Jesús va a visitarla. Y el encuentro que tiene es para que Jesús le dé a ella lo que ella no tiene. Y cuando ella lo recibe, ¿qué cambia? ¿Las circunstancias de afuera primero? No. Cambió lo que había en su corazón. Toda esa amargura, todo ese fracaso, todo ese rechazo, temor, ira, etcétera, cambió adentro de ella. Y fue tan poderoso ese cambio que en lugar de seguir escondiéndose de la gente, de su ciudad que la malmiraba, fue a decirle a la gente, oigan, miren lo que me pasó, encontré a este hombre que me dijo todo lo que yo he hecho y algo me sucedió y todos ustedes necesitan conocerlo a él también. Y alborotó a toda la ciudad y todo el mundo salió a ver a Jesús y él estuvo con ellos allí y se gozaron y le decían a la mujer, gracias porque nos conectaste con él, ya no te creemos nada más por ver el cambio en ti, sino porque nosotros también lo hemos escuchado. Entonces, vean en ese ejemplo lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. El contraste y el poder ser hechos bendición. Y lo que nos comentas, Stefan, lo que Dios ha puesto en tu corazón hacia esta mujer es ayudarle. Pero un consejo, permite que Dios le ayude contigo. O sea, que tú seas el que entrega el paquete, pero que ese paquete sea de Dios para que Dios no solamente le ayude en el exterior, sino le ayude en su corazón, en su interior. sí, gracias. Y cuando empezamos a vivir eso, empezamos a entender de qué se trata nuestra existencia aquí en la tierra. ¿Sí? Y cómo está provista. Y todo se va a ir aclarando conforme estemos dispuestos a vivir estas cosas con Dios, ¿no? Lo mismo con tu esposa. Ella está sufriendo una enfermedad. Bueno, ella tiene acceso a Dios también y a la salud que Dios quiere darle en su espíritu, su alma, su cuerpo. Pero cómo tú participas con Dios en ese proceso que tu esposa tiene que elegir vivir por sí misma, ¿no? Sí, mi esposa es muy cerca con Dios. Ella no está enojada con Dios por la Uh-huh. enfermedad, que no entiendo. Sí, porque está viviendo el amor de Dios hasta cierto punto, está viviendo fe en Dios, está viviendo las cosas que le está permitiendo a Dios poner en ella y entonces vives las cosas diferente. Bueno, ahora te toca a ti decidir cómo vives esta situación, ¿no? ¿La vives permitiéndole a Dios poner su vida en ti?
o la vives no pudiendo entender a Dios, ¿no? Entonces, por eso es que esto que estamos hablando es tan importante. Muy bien. Gracias, Stefan. ¿Quién más quiere comentarnos algo? Gracias a ti, Chris. Nadie más quiere comentar. Marco, adelante, Marco. Permíteme ver si yo puedo abrir tu micrófono. Entonces, 20 y 16. 3 notificaciones. a ver si estoy entendiendo bien. Las obras de Dios son de dos tipos. Su obra de Dios en mí y su obra conmigo, ¿no? Para hacer estas dos obras, Dios viene a morar en nuestro corazón. No viene como un intruso sin haber sido invitado, sino que esta vivencia de Dios empieza desde el momento en que nosotros entendemos el mensaje del Evangelio de que Dios nos invita a ser miembros de su familia y entendemos que este proceso inicia cuando recibimos a Jesús, cuando lo dejamos entrar a nuestras vidas. Y en ese momento empiezan los dos procesos o uno de ellos antes que otro, ¿no? La obra de Dios en mí es el trabajo de transformación que Dios está haciendo desde mi corazón, desde mi espíritu. Pero este diagrama habla de fructificar. Entonces, este diagrama se refiere a la obra de Dios conmigo, hacia los demás. 20 y 18. 3 O sea, Gracias, Marco, por tu pregunta y tu comentario. Mira, sí, fructificar, el árbol no se come su fruto, ¿verdad? El árbol produce su fruto para el beneficio de otros. Y eso es lo que Dios vive. Él no vive para su beneficio, Él vive para bendecir, para beneficiar a los que reciban lo que Él quiere dar. Y cuando Él nos invita a ser miembros de su familia, pues Él quiere que hagamos y vivamos lo mismo. Ahora, Dios no tiene impotencia de ningún tipo. Entonces Él vive su capacidad de dar. Y nos invita a vivir eso mismo. Por eso Él tiene que hacer todo ese trabajo en nosotros para que de nosotros ahora pueda salir el producto de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, a beneficio de los demás. Cuando tú dices las obras de Dios en mí, se trata de llevarme a fructificar. Y las obras de Dios conmigo es como Él quiere darme participación en lo que Él hace en las vidas de otras personas. Entonces, por ejemplo, cuando te toca a ti, bueno, quiero empezar antes de eso, decir esto, ¿no? Yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, por ejemplo, yo no tengo paz. ¿Qué vivo? Pues todo lo opuesto a paz, que puede ser desde ansiedad hasta frustración, temor, ira, en fin, tantas cosas, ¿no? Porque la raíz de lo que me haría tener
una perspectiva y un manejo diferente de la situación, si vivo paz, pues no la tengo. Entonces yo no puedo impartirle paz a nadie. Porque si no la tengo, cuando se sueltan los problemas, pues yo vivo la falta de paz. Y el que se me acerque, le va a tocar. ¿Les ha sucedido? Pero ¿qué sucede si tengo paz y no poquita? ¿No? Y a la hora que vivo situaciones, a lo mejor donde, por ejemplo, veo a terceras personas que están viviendo situaciones difíciles, la paz que está en mí, yo puedo participarles de esa paz. De hecho, Jesús habló de eso cuando envió a los discípulos a compartir la noticia de lo que Dios quería darle a las personas. Él dijo, cuando alguien les reciba a ustedes en su casa, la paz que está en ustedes va a reposar sobre toda esa casa. Por eso es que esto es tan importante, ¿sí? Cuando Dios pone algo en ti, no es para ti nada más. Es para que eso que Él pone en ti beneficie a otras personas. Y si me ocupo entonces de permitirle hacer lo que Él es capaz de hacer en mi vida, pues entonces lo que Él hace en mí va a beneficiar a todas las personas que lo reciban, porque ¿qué sucede? Tú tienes paz y yo me acerco y pruebo esa paz, ¿no? Que es como probar el fruto. Oye, está rico esto. ¿Cómo le hago para tenerlo? Ah, pues todo lo que yo tengo que hacer es hacer lo mismo que has hecho tú, es recibir a Dios, aprender a permitirle que Él haga su trabajo en mí y voy a tener lo mismo que tú tienes. Entonces nos convertimos en agentes de vida. Y Dios a eso le llama embajadores de Dios a todas las demás personas. A mí me fascina eso. Mi mayor deleite en la vida es ver a otra persona echar mano de lo que Dios quiere darle. Y de qué manera participo en eso. Y esta sesión donde me he dado el privilegio de compartirles de lo que Dios está haciendo en mi vida y verlos a ustedes echar mano de eso y empiezan a vivirlo y a comprobarlo en sus vidas, eso es fascinante, eso es maravilloso. Porque en torno, en sus hogares, en sus trabajos, en su comunidad, cada uno de ustedes puede dar lo que ha recibido. Hay una escritura que dice, de gracia recibiste, da de gracia. No sé si eso contesta, Marco, la pregunta que hiciste. Sí, sí, aunque ahorita que estabas hablando, estaba yo entendiendo que el proceso es un poquito más complicado en el sentido de que, por ejemplo, yo en mi infancia tuve situaciones difíciles y les he comentado que yo me llené de amargura. Pero una de las cosas que me he dado cuenta es que cuando yo veía que algo malo estaba pasando afuera a alguien, yo
como que empecé, pero realmente después de que no estaba juzgando a Dios, sino que estaba juzgando a mi papá humano. Ocurrió sin que hubiera conciencia en mí de lo que estaba pasando. Pero poco a poco Dios me fue revelando que realmente no estaba yo reclamándole a Dios, sino a mi papá humano. Entonces, cuando Dios me mostró esto, ya empecé a tener claridad como para irle entregando a Dios este tipo de cosas y Dios las empezó a limpiar, ¿no? Pero pasa un tiempo en que Dios hace la revelación y empiezo yo a darme cuenta, sino como que no es tan directo, ¿no? Es lo que yo alcanzo a entender. Pues mira, para cada persona y cada asunto lo vamos a vivir de manera muy particular, ¿no? Eh, hay, hay, hay personas y hay situaciones, diferentes cosas en cada persona que podemos permitirle a Dios tener esta sencillez de corazón de entregarle esta cosa en nuestra vida y él no tiene problemas en limpiarte. Y ya, vives libertad de aquello que estaba en tu corazón y te pones a, a recibir lo que Él te dio y creces en ello y fructificas. Puede ser ágil, pero si yo en lugar de vivir eso, sí experimento una mejoría, pero sigo insistiendo en, o sea, uno de los grandes problemas, lo que hemos hablado hoy, no transicionamos, ¿sí? Pues, por ejemplo, Dios aplica perdón a mis heridas y yo nunca transiciono. Me siento mejor, pero sigo hablando de mis heridas. Sigo viéndome, en el ejemplo que di, ya tengo casa, pero sigo diciendo que no tengo casa. Sigo pensando que no tengo casa. Entonces nunca transiciono y allí puedo estar un tiempo indefinido, que me corresponde a mí eh, ser congruente, ¿no? Con lo que Dios me ha dado y vivir hacia adelante. Entonces, por eso es, cuando tú dices, toma tiempo, pues a cada uno nos toma nuestro propio tiempo, ¿no? Y, y Dios va a vivir su paciencia con cada uno. Él nunca va a vivir impaciencia contigo, decir, ya me estoy cansando, Marco, ya tenemos tanto tiempo y tú no entiendes, por ejemplo, ¿no? No, él va a caminar a tu paso, pero mucho de lo que nos impide a veces avanzar es que no hemos entendido, ¿no? Cómo vivir la obra de Dios correctamente, y por eso esto que estamos hablando, yo lo veo como una de las cosas más importantes que podemos recibir y aprender. Muy bien, ¿alguien más quiere comentar? Tomás, adelante. Déjame ver que abramos tu micrófono, permíteme. No te veo, Tomás. En la, Tampoco me deja. ¿Lo puedes abrir tú, Tomás, tu micrófono? El icono del micrófono, abrirlo. Ya quedó. Listo. Pues cada vez que hay estas oportunidades, realmente en mi corazón hay banquete que papá prepara para mí. Es un verdadero banquete en el que
hay gozo, hay fiesta totalmente en mi corazón. Fiesta pues por la vida, por lo vivido, por las experiencias. Pero más que nada hay fiesta por lo que papá hace de mí. Yo siempre he dicho que soy una piedra mal hecha con muchas aristas que lastiman, que hieren, pero que papá las va puliendo cada día más y más. Sigo cuadrado, pero con fe, con, con esa gran esperanza definitivamente de que papá puede y hace. Y yo tengo esa fe, tengo esa confianza en que él lo va a lograr, pero, por ejemplo, esta plática, digo, no es la única, siento que es de las más fáciles, pero hasta digo, bueno, ¿y por qué no empezamos con esta hace 6 meses o hace un año, no? Pero creo que todo llega y está en su momento. ¿Por qué? Porque hay cosas que definitivamente en cada una de las pláticas papá pone verdad, pone esperanza en nuestros corazones, pone promesas y pone definitivamente la promesa de esa vida eterna, pero no precisamente para cuando yo parta allá, sino para vivirla en este momento, o sea, en el diario vivir. Y entre otras cosas, pues dando gracias a papá ciertamente. Y en nuestro diario vivir, si tenemos que reflejar definitivamente el amor de papá en nuestras vidas, pues es darle las gracias a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro hermano, a todo mundo, y derramar de ese amor con el que papá llena nuestros corazones y que esa luz que él usa para inundarnos, para darnos esa paz cada día y a cada momento, pues sea un reflejo del amor de él en nuestra vida hacia los demás a través de nuestro cuerpo, de nuestras acciones, de nuestros hechos. Y pues yo de veras le doy gracias a Dios por esto y por estos tiempos de aprendizaje, de caminar con Él, de caminar en Él y aprendiendo cada vez a ser mejor hijo y mejor hacedor de esas obras, aprendiendo ya no a pedirle, sino aprendiendo a decirle gracias, papá, porque como lo mencionaste una o dos veces hace rato, gracias porque sigo cayendo en esto que no es grato, que no me agrada. Gracias por esto, pero gracias porque a pesar de que no es lo correcto y que no me agrada, está tu promesa. Y tu promesa me va a rescatar de esto. O sea, eso lo tenemos a la mano para ponerlo en la práctica diaria y en cada momento. Y no precisamente en la falta, no precisamente en esa mala acción que la consideramos una mancha en nuestras vidas y en nuestras acciones, pues es en todo. Como decía Pablo, ¿no? Debemos de aprender, debemos de estar siempre viviendo en Cristo.
Y lo demás, pues ya debe ser ganancia. Pero viviendo en Él, lo tenemos todo. Gracias, Tomás. Saben que para muchos, bueno, sí, lo que comentaste sobre por qué no hace 6 meses, ¿no? Algo muy interesante de cómo Dios va haciendo su trabajo en nosotros es que Él nunca nos habla lo que no estamos listos a recibir. Y el día que nos hace sentido y que optamos por recibir lo que Él nos ofrece, pues Él nos ha estado preparando. Por ejemplo, hay una condición del terreno que no recibe nada, que se llama dureza, ¿no? Y uno de los grandes problemas de nuestros corazones es la dureza de corazón. El labrador tiene que enfrentar esa condición y lo que Dios no va a hacer es desbaratarte el corazón a la fuerza para que dejes de estar duro, ¿no? Sino que todo su trabajo es en amor. Todo lo que Él va a hacer en tu vida es en amor. Y entonces cuando estamos listos para recibir, Él entonces te da lo que estás tú preparado para recibir y vivir. Así que no hay problema de tiempo, ¿no? Aun cuando muchos podemos decir, pues si yo hubiera sabido esto cuando era niño, las cosas hubieran sido diferentes. Por supuesto, sí. Pero no vivas en el pasado. Vivamos el presente. Hoy es el día aceptable. Hoy, dice Dios, es el día de salvación. Hoy Él nos habla. Hoy le hacemos caso y nos ponemos a vivir hoy lo que Él tiene para nosotros. Y avanzamos, ¿no? Hacia lo que sigue, sabiendo que Él es poderoso para tomar aún todo nuestro pasado y darle un sentido completamente diferente. Así que bueno, pues qué bueno que tu corazón está siendo traído a sanidad, ¿no? Y que lo puedes ya ver y vivir. Y no solamente te vas a quedar en mejor, sino fructificar. Permitirle a Él derramar ese amor como lo estás viendo, que Él derrame en ti hacia los demás. Muy bien. ¿Una persona más que quiera comentar? ¿Con qué se va hoy? ¿Qué recibió hoy? Juan Pablo. Sí, buenas noches a todos. Pues desde hace rato he estado recibiendo esto y cada vez más me queda más claro y más sí, es más sencillo, ¿no? Entenderlo y pues poder vivirlo, porque pues es Dios quien lo está haciendo, ¿no? Esto me está permitiendo descansar primero de mí mismo, ¿no? De mis propias obras, ¿no? Hay una escritura por ahí que dice que tenemos que reposarnos de nuestras obras, ¿no? Para que Dios haga las suyas, ¿no? Entonces, pues sí, en la manera en que yo vine a Dios, ¿no? Pues me entendí toda mi vida como responsable de hacer y de cambiar todas las cosas que tienen que ver conmigo, ¿no? Y también lo hacía con lo de los demás, ¿no? Con mis hijos, en mi trabajo, y pues me daba de topes conmigo, ¿no? Y y también con tratar de arreglar o de intervenir en la vida de otras personas, ¿no? Y bueno, aún todavía a veces me sucede, pero cada vez es menos, ¿no? Y ahora entendiendo esto, ¿no? De recibir a Dios como el labrador, ¿no? De mi corazón, de mi propio corazón y del corazón de los demás. Entonces, estoy empezando a poder permitir respetar ese trabajo en mí y en otros, ¿no?
Entonces, pues puedo ver cómo Dios, pues va preparando mi tierra, ¿no? Mi corazón para que pues yo pueda recibir su verdad, ¿no? Y pueda también aprender a guardarla, o sea, considerarla como importante hasta que eso quede ante una vivencia, ¿no? Que algo que me toque vivir pueda eso, Dios comprobármelo, ¿no? Y pues eche raíces y pueda ir creciendo, ¿no? Vez tras vez que vaya yo teniendo esa vivencia o otras vivencias, ¿no? Y ver cómo eso va creciendo, cómo Dios lo está haciendo, ¿no? Porque Él es el responsable, ¿no? El tenerlo a Él como responsable y sí, a veces paso por el mismo lugar varias veces, ¿no? Pero ya veo que no es un asunto en el que estoy detenido, sino que cada vez como que va un empujoncito más, y estoy viendo que es Dios el responsable. Entonces hay situaciones que me están costando muchísimo trabajo porque a lo mejor creo que la tierra ya está limpia, ¿no? Pero dice, es que adentro están, y Él la conoce, ¿no? Y pues yo tengo que dejarle, ¿no? A veces no me gusta la manera en que pues, sucede, ¿no? Pero cada vez me es más sencillo decirle, bueno, pues trabájalo, ¿no? Y ya me dejo de pelearme conmigo mismo, con las situaciones, con las personas, y me enfoco en dejar que Él, pues empiece a labrar, ¿no? Y hace poquito, estaba pasando una situación de salud con mis hijos, que todavía ya están saliendo, ¿no? Una cuestión de problemas respiratorios, ¿no? Y alguien me comentó de una lamparita, y que es una lámpara de sal Himalaya que tiene unas propiedades ahí para purificar el aire, etcétera, ¿no? Me puse a investigar ahí, ya estuve metido, y luego me puse a ver, ¿cómo voy a hacer? Porque se me hace un poco complicado tratar de obtener una de estas lámparas, ¿no? Y pues buscando la manera de cómo hacerla yo y demás, y hasta que Dios puso en mi corazón, ¿no? Pues, ¿sabes qué? ¿Quién lo va a hacer, no? Pues sí, yo sé que la necesitas y ya te estoy dando esa información, pues, porque es algo que tú requieres, ¿no? Pues déjame que yo lo haga, ¿no? Y bueno, pues está bien. Entonces, al día siguiente, ya tenía toda la información y todo el rollo, ¿no? De esto, y estaba así como que, bueno, pues, a ver dónde la consigo, aquí en Villahermosa, quién sabe dónde, no, pues ya había, pues hay que pedirla en línea y pues los costos no se me parecían muy, accesibles, ¿no? Y en fin, el caso es que fui a hacer unas compras y por una situación, tuve que regresar hacia otra zona y pasé por un Walmart. Y sentí en mi corazón así como que, ¿por qué no pasas a ver si ahí la encuentras, no? Y dije, ¿será? Y mis argumentos, ¿no? Y dije, bueno, está bien. Y dije, no, pues por lo menos a lo mejor si no encuentro eso, pues encuentro otras cositas, unas velitas ahí que ocupo para aromaterapia y esas cosas, ¿no? Y pues casi que me voy allá y sí, pues fui a buscar las velitas y me doy la vuelta. Y ahí estaba la lámpara. Y no tan solo estaba la lámpara, se acercó una persona que, que se quedó así viendo, ¿no? Y sentí en mi corazón compartirle de qué se trataba eso, ¿no? Y dije, señor, esto no es solo una lámpara, le digo, tiene ciertas propiedades, y le expliqué en palabras muy sencillas algo que es muy complejo, que pues a mí me costó trabajo entender y todo. Y dice, ay, fíjese que es que mi esposo sufre de esto, y ¿usted cree que le sí? Sí, y pude ver cómo todo el proceso por el cual me llevó, o sea, con mis hijos, con todo esto, y ver que pues ya estaba ahí preparado, ¿no? Provisto, cómo alguien más pudo aprovecharlo. Estamos hablando de una cuestión a lo mejor externa, ¿no? Y pero pues también estaba ocurriendo aquí adentro, ¿no? Porque Dios estaba trayéndome a comprobar su verdad, de que Él es responsable, ¿no? De hacerse cargo, ¿no? De las cosas que Él quiere darme, ¿no? O que ya me dio, ¿no? Para que yo las reciba. Entonces, cositas así, ¿no? Pequeñitas que estoy empezando a identificar, pero estoy entendiendo que ya, yo lo que le di a la persona no es algo que yo construí en mí, es algo que Dios hizo y es algo que es lo que, quizás a lo mejor de eso es lo que tratábamos de decir con que entrega es el que entrega el paquete, ¿no? Y a lo mejor no tiene nada que ver con algo religioso ni con una cuestión de un versículo o nada, o sea, simple y sencillamente pues Dios conoce que esa persona
tiene una necesidad, ¿no? Y Dios está cumpliendo con ella, y pues, ¿cómo lo va a seguir haciendo? Pues ya es asunto de Dios, ¿no? Pero cositas así sencillas, ¿no? Que empiezan a cobrar así como que mucho sentido, y bueno, obviamente estoy expectante de que pues esto siga ocurriendo, ¿no? En cuestiones que yo tengo un anhelo tremendo de que Dios las haga, pero él conoce la tierra, ¿no? Y lo va haciendo en la medida que él conoce, ¿no? Él sabe y cómo me invita, ¿no? A que yo le permita que establecer su vida en mí, ¿no? Y así con muchísimas cosas, ¿no? Pero son cosas pequeñitas, pero estoy pudiendo entender de una manera más clara, ¿no? Más evidente de cómo está este asunto, ¿no? Y eso es todo lo que les quería compartir. Muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a llevarnos cada uno la invitación que Dios nos hace a confiar nuestras vidas a Él, de a de veras, ¿sí? A escucharle decirnos, yo puedo y yo quiero que tu vida resulte en una vida llena de fruto divino. Y entonces decidir, resolver en tu corazón si estás de acuerdo con Él en ser hecho esta fuente de vida eterna. La característica de una fuente es que para que salte el agua, tiene que estar pues más que llena de agua, ¿no? Se tiene que pasar por la fuente más agua de lo que le cabe, ¿cierto? Es una abundancia. Entonces, esa es la idea de Dios, de hacer en ti una fuente que salte para vida eterna. No solo para que tú tengas para ti, sino para que abundes hacia los demás. Y esto es cómo Dios quiere transformar a la humanidad. La humanidad está en serios problemas, pero sus problemas no son, el origen de sus problemas no son las cosas externas que están mal, sino es cómo vivimos las cosas aquí adentro. La criminalidad está por todos lados porque las personas por dentro están viviendo todas estas cosas, ira y envidias y, en fin, todas las cosas que hacen posible que alguien abuse de alguien más. Entonces el trabajo de Dios está en cambiar eso desde la raíz y transformarnos en bendecidores. Pues estamos en estas sesiones, estamos ocupados en aprender a vivir ese trabajo de Dios en nuestra vida particular. Conforme cada uno lo vivamos, vamos a poder participar con Él en facilitarle esto a otras personas. Y no importa cuál sea su situación, poder compartirles que hay algo mucho mejor para sus vidas y acompañarlos en su trayectoria, ¿verdad? Para que ellos también lo disfruten, empezando en nuestros hogares. Así que bueno, pues qué bueno que hoy pudimos estar juntos, que ustedes se han dado el tiempo de invertirse en este asunto y como nos dice Estefan, que Dios regrese de vacaciones, pues vamos a voltear el asunto. Vamos a nosotros a dejar de vivir sin el trabajo de Dios en nuestra vida. Y la pregunta no es cuándo Dios va a hacer algo, sino qué le permito hacer en mí hoy. ¿Sí? Cuando enfrento lo que tengo en mi existencia,
incluyéndome a mí, porque algunos de nosotros, nuestro peor problema somos nosotros mismos, ¿no? Pero fíjate la maravilla de poder decir, ¿qué vas a hacer en mí hoy? Muéstramelo. Quiero que trabajes en mi corazón hoy. Quiero vivir lo que tú eres capaz de hacer conmigo, de mi vida. Cada uno hemos hecho de nuestra vida lo que hemos podido, querido, pero ¿qué pasa si ahora de veras le permitimos a Dios hacer lo que Él es capaz de hacer de nosotros? Esa es su invitación. Y qué bueno que estamos participando. Pues vamos a dar gracias. Alejandro, quiero invitarte a que des gracias, por favor, por esta sesión. Papá, gracias. Gracias por tu amor, gracias porque tu voluntad es que te conozcamos más, que vivamos más todo contigo, Señor. Gracias porque nos muestras, Señor, cada día que esa vida contigo es una vida plena, Señor, que nos bendice a nosotros y bendice a las personas alrededor nuestro, Padre. Gracias por Cristóbal, Señor, por la manera en que eres bendición a través de él, Señor, y por cada uno de nosotros, Señor, que también tomamos la decisión para dejar que crezcas en nosotros, Señor. Gracias, Señor, te damos gracias, te amamos, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, mis hermanos, un abrazo, bendiciones. Vivan a Dios. Nos vemos.